Buen día, ahora vamos a hablar de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución discreta y es una de las más utilizadas para muchas situaciones. Veamos el tipo de situación o experimento en los cuales se utiliza la distribución de Poisson. Por ejemplo, cuando deseamos calcular la probabilidad de que ocurra un número de resultados, ya sea en un intervalo de tiempo o en una región específica. Si es un intervalo de tiempo, por ejemplo, el número de ocurrencias de un evento en un número de minutos o en un número de días o en un número de semanas, meses o años. Si es en una región específica, podemos hablar del número de ocurrencias en un segmento de línea, el número de ocurrencias en un área o el número de ocurrencias en un volumen. Por ejemplo, algunas aplicaciones son cuando deseamos calcular la probabilidad para un número de llamadas telefónicas por hora que se reciben en una oficina, es decir, para un número de eventos, que sería el número de llamadas que ocurren en un intervalo de tiempo que sería una hora. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el número de juegos suspendidos debido a la lluvia durante una temporada. En este caso, el espacio temporal en el cual se mide ese número de juegos suspendidos es una temporada. Pues lo que dure la temporada, por decir algo, 4 meses, 6 meses o un año. Otro ejemplo, cuando deseamos calcular la probabilidad de que haya un número de ratas de campo por acre, es decir, por unidad de área. Entonces, en este caso, estamos midiendo el número de animalitos que aparecen en una determinada área, que en este caso sería un acre. También, cuando deseamos, por ejemplo, contar el número de bacterias que ocurren en una muestra de un cultivo dado, ¿sí? O el número de errores mecanográficos que ocurren en una página. En fin, estos son solo algunos de los ejemplos de posibles situaciones en donde se puede utilizar la distribución de Poisson. Veámoslo aquí de una manera más gráfica. Por ejemplo, en la gráfica de arriba tenemos el eje del tiempo, que sería esta línea horizontal, y aquí estas flechitas verticales que vamos dibujando podrían representar muchas cosas. Por ejemplo, la llegada de clientes a un restaurante, o por ejemplo podría ser la llegada de clientes a un banco, o podría ser la llegada de llamadas a una línea telefónica, o podría ser la llegada de paquetes a un servidor, o bueno, hay muchas situaciones en donde estas flechitas en todo caso representarían la ocurrencia de esos eventos o de esas llegadas. Y entonces deberíamos tomar un intervalo de tiempo en el cual vamos a hacer la medición. Por ejemplo, el número de llamadas que se recibieron en una línea telefónica en una hora, por ejemplo. Entonces, estos serían las llegadas de llamadas y este intervalo sería una hora. O podría ser por el número de clientes que llegan a un banco cada 5 minutos. Entonces, en este caso, este intervalo sería un intervalo de 5 minutos y contaríamos cuántos clientes llegaron en ese intervalo de tiempo. También podemos llevar esto a un ámbito espacial, ¿sí? donde haya ocurrencias de eventos en el espacio, o sea, es decir, en un área o en un volumen. Entonces, por ejemplo, esto me podría representar las ocurrencias, estos puntitos que están dentro del rectángulo, las ocurrencias de bacterias
en una muestra de sangre, por ejemplo. O podría representar también la ocurrencia de llamadas telefónicas en la zona de cobertura de una celda de telefonía celular. O podría representar el número de personas enfermas en una zona de una ciudad. Entonces, todo este tipo de situaciones se pueden representar mediante lo que conocemos como un proceso de Poisson, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones un poco más estrictas, digamos, para que a esta situación se le llame proceso de Poisson? Entonces, primeramente, el número de resultados que ocurren en un intervalo o región es independiente del número que ocurre en otro intervalo o región disjunto. Es decir, por ejemplo, si tomamos este rango de tiempo y luego hacemos otra medición en un rango de tiempo similar, la siguiente medición no tendría nada que ver con la anterior medición. A eso le llamamos independencia. Lo mismo acá, si lo que hacemos es ahora medir en un rectángulo que esté aquí al lado y contamos cuántas ocurrencias hubo, ese número de ocurrencias va a ser independiente de los rectángulos que haya al lado. Bien. A esta característica de que haya independencia entre los intervalos de medición o entre los espacios de medición se le denomina como la propiedad de falta de memoria, ¿sí? O sea, no se tiene en cuenta lo que ocurra en las mediciones anteriores que se hayan hecho. También otra característica de un proceso de Poisson es que la probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo muy corto o una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que caen fuera de este intervalo o región. Es decir, si hacemos este intervalo o región muy pequeñito, ¿sí?, entonces la probabilidad de que haya una ocurrencia pues sería proporcional al tamaño del intervalo, es decir, a mayor tamaño del intervalo pues mayor número de ocurrencias. La probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo corto o que caiga en tal región pequeña es insignificante. Es decir, si hacemos que el intervalo sea muy pequeñito, la probabilidad de que haya dos ocurrencias en ese intervalo muy pequeñito pues tendería a 0, ¿sí? Esas son, digamos, que las condiciones matemáticas para que una situación de estas se denomine un proceso de Poisson. Entonces, ¿qué se mide en la variable aleatoria de Poisson? Se mide el número de resultados que ocurren durante un experimento de Poisson, es decir, en una región en la cual estamos haciendo la medición o en un intervalo en el cual estamos haciendo la medición, medimos el número de resultados y a ese número de resultados le llamamos una variable aleatoria de Poisson y su distribución de probabilidad se llamará distribución de Poisson. Veamos cómo se obtiene la expresión para la distribución de Poisson. Realmente la distribución de Poisson está emparentada con la distribución binomial. Habíamos visto que la distribución binomial nos dice que para un número de experimentos que es n, un número de ensayos más bien, n, calculamos la probabilidad de que haya x ocurrencias de un evento. Entonces
la expresión para la distribución binomial es esta. O sea que si nos ponemos a ver, realmente una distribución binomial se asemeja digamos, en la manera en que se mide o en la manera en que se realiza el experimento, se parece mucho a la distribución de Poisson, porque en este caso hay un número fijo de ensayos que es n, y tenemos una probabilidad de éxito, o sea, una probabilidad de ocurrencia, y tenemos x, que es la variable que me cuenta el número de ocurrencias. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a la distribución de Poisson desde la distribución binomial? Si tenemos una situación en donde n, que es el número de ensayos, se incrementa grandemente, por ejemplo, es un número muy grande de miles en adelante, y p, la probabilidad de éxito, se hace muy pequeña, ¿sí? Digamos de una milésima o menos, ¿sí? Entonces, si hacemos el producto p por n y tratamos de mantenerlo constante y le vamos a dar un nombre a este producto p por n que se llama lambda, ¿sí? Que para la distribución de Poisson esto se va a llamar la media, ese lambda. Entonces, haciendo esta multiplicación de p por n igual a lambda, entonces hacemos el reemplazo en la expresión original de la distribución binomial que teníamos acá, pero reemplazando entonces la p por, en este caso despejamos la p y sería lambda sobre n de aquí, ¿sí? P sería lambda sobre n. Entonces, haciendo el reemplazo, entonces esto me daría la combinatoria de n combinación x, y esto por p, que sería lambda sobre n elevado a la x, y esto por 1 menos p, entonces sería 1 menos lambda sobre n elevado a la n menos x. Si hacemos que n sea muy grande, entonces tendríamos que hallar el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. Entonces, cuando se hace que n sea muy grande, vamos a tener que esta expresión tiende a este valor que sería e a la menos lambda sobre e a la menos lambda por lambda x sobre x factorial. Y esa es lo que se llama la expresión de la probabilidad para una distribución de Poisson. Entonces, veamos cómo sería la definición para la distribución de Poisson, la variable aleatoria de Poisson. Entonces dice así: la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson x, que representa el número de resultados que ocurren en un intervalo dado o región específicos t, y que se puede representar como lambda t, entonces sería f de x, que la función de distribución de probabilidad sería e a la menos lambda t por lambda t a la x sobre x factorial, donde lambda sería el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área o volumen. Entonces se requiere conocer este lambda para poder hacer los cálculos, ¿sí? Ese es ese número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia o área. Veamos otra condición para la distribución de Poisson. Tenemos que para la distribución de Poisson la media y la varianza son iguales a lambda, de manera que si en un conjunto de datos nosotros tenemos que las dos, tanto la media como la varianza, son muy parecidas, muy cercanas, entonces de pronto podríamos asumir que podemos utilizar la distribución de Poisson, siempre y cuando estemos contando eventos, ocurrencias de eventos, claro está, en un intervalo de tiempo definido. Si la media y la varianza varían, son muy diferentes, entonces no se podría asumir que se pueda utilizar una distribución de Poisson. Ahora veamos un ejemplo
de cómo utilizar la distribución de Poisson. Entonces dice así: se presentan imperfecciones aleatoriamente a lo largo de un alambre delgado de cobre, sea que X denote la variable aleatoria que cuenta el número de imperfecciones en una longitud de L milímetros de cable, y suponga que el número promedio de imperfecciones en un milímetro es lambda igual a 2.3. Esto es imperfecciones por milímetro. Entonces la primera pregunta es: determine la probabilidad de exactamente 2 imperfecciones en un milímetro de cable. Y la segunda pregunta sería: determine la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 milímetros de cable. Bueno, entonces para poder entender un poco mejor esto que está pasando acá, entonces vamos a hacer nuestro dibujito. Vamos a suponer que tenemos nuestro cable, ¿sí? Este es nuestro cable, y este cable va a tener una longitud L, ¿sí? Entonces nos dicen que en media va a tener 2.3 imperfecciones por milímetro, ¿sí? Ese es el valor que nos dicen aquí. Dice que se suponga que el número promedio de imperfecciones en un milímetro es de 2.3. Ahora nos piden la probabilidad de exactamente 2 imperfecciones en un milímetro de cable. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cuál es? Aquí pongamos, digamos, imperfecciones que aparecen en el cable, esos puntitos, ¿vale? Entonces, nos dicen cuál es la probabilidad de que aparezcan 2 imperfecciones en un milímetro de cable bajo estas condiciones. Entonces, quiere decir que nos estarían diciendo X va a ser 2 imperfecciones, ¿sí? Y el intervalo en el cual vamos a medir sería, en este caso se representa como T, sería de 1 milímetro de cable, ¿sí? Entonces, la expresión para f de x sería de e a la menos lambda t, e a la menos lambda, o sea, menos 2.3 por t, que sería 1, ¿cierto? Por 1. Esto, entonces las unidades serían 2.3 imperfecciones por milímetro por 1 milímetro, nos quedaría 2.3 imperfecciones. Y esto por lambda t, que sería 2.3 por 1, ¿cierto? A la x, que es 2. Y esto sobre x factorial, sobre x factorial, que sería 2 factorial, ¿sí? Esa sería el reemplazo que debemos hacer para obtener entonces nuestro cálculo. Entonces en este caso, voy a borrar aquí, y en este caso sería f de 2. F de 2 sería e a la menos lambda t, o sea, e a la menos 2.3 por 1 por lambda t a la x, entonces sería 2.3 por 1 a la 2 sobre x factorial, que sería 2 factorial, ¿sí? Esta es esta expresión que tenemos acá, y entonces nos daría 0.265 la probabilidad de que ocurran 2 imperfecciones en 1 milímetro de cable. Ahora la parte B, que dice:
Determine la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 milímetros de alambre. Entonces, la parte B nos diría, B, ¿son cuántas imperfecciones? 10 imperfecciones en 5 milímetros. En este caso, X vale 10 y vale 10 y T serían 5 milímetros. Entonces, para hacer el cálculo, pues sería F de 10, que sería igual a E a la menos 2.3 multiplicado por 5 milímetros. 5, ¿sí?, por 2.3 por 5 elevado a la 10, que es X, sobre X factorial, que sería 10 factorial. Y al hacer el reemplazo, entonces nos daría esta expresión de aquí abajo, que sería de 0.113, la probabilidad de que haya 10 imperfecciones en 5 milímetros de alambre. Bien, ahora veremos este otro ejemplo que también es muy interesante. Dice lo siguiente: el número promedio de camiones tanque que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 10. Las instalaciones en el puerto pueden manejar a lo más 15 camiones tanque por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día dado haya camiones que tengan que regresar por no haber sido atendidos? Muy bien, entonces vamos a generar una nueva hojita en nuestro tablero y entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, digamos, aquí nuestra empresa que procesa esos camiones, ¿sí? Y entonces esta empresa puede procesar, digamos, aquí llegan los camiones, ¿sí? Esta empresa puede procesar a lo sumo, dice, 10 camiones, ¿sí? No, mentira, dice son a lo sumo 15 camiones por día, ¿sí? O sea que la capacidad máxima de la empresa son 15 camiones por día, ¿sí? 15 por día. Y dice aquí que la tasa media de llegada de camiones, o sea, lambda, va a ser de 10 camiones por día, ¿sí? Entonces, acá la capacidad máxima, pongámosla bien, sería de 15 camiones al día, ¿sí? La capacidad máxima. Pero en media llegan 10 camiones por día. Entonces lo que nos preguntan es: ¿cuál es la probabilidad de que en un día dado haya camiones que se tengan que regresar por no haber sido atendidos? Ok, entonces quiere decir que cuando, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que de tener que rechazar camiones?
Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener que rechazar camiones en un día? Muy bien, entonces, como la capacidad máxima son 15 camiones por día, entonces quiere decir que si llegan 16 camiones, ya se tendrá que rechazar uno, ¿cierto? Si llega, aquí ya hay rechazo. A partir de 16, entonces va a haber rechazo. Para x igual a 17 y así hasta ¿dónde? Hasta infinito. ¿Sí? Teóricamente no van a llegar a infinitos, pero matemáticamente podríamos decir que existe la posibilidad que llegaran muchísimos camiones en un día y por tanto entonces a partir de 16 en adelante tendríamos que habría que rechazar camiones. Por tanto, la pregunta la podríamos resumir en esto: ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 15? ¿Ya? Bien, la probabilidad de que x sea mayor que 15. El problema que tendríamos es que tendríamos que hacer una suma de las probabilidades desde probabilidad de 16 más la probabilidad de 17 y así sucesivamente hasta infinito. ¿Sí? Infinito. Infinitas posibilidades. Pues nos queda muy difícil hacer esa suma así, pero entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, recuerden que tenemos una propiedad que dice que la probabilidad del espacio muestral es 1 y entonces podríamos decir que la probabilidad de que x sea mayor que 15 la podríamos calcular como la probabilidad total, que es 1, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 15. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Pues bueno, digamos haciendo la analogía con una, aunque esta no es una distribución continua, pero por facilidad de explicación, acuérdense, habíamos dicho, si yo tengo una distribución, digamos así, y entonces yo digo, me están pidiendo la probabilidad, digamos que esto es 15, entonces me están pidiendo esta, que es probabilidad de x mayor que 15, ¿sí? Esta. Entonces esta la podemos calcular como el área total, que es 1, menos esta que está en blanco, ¿sí? Menos esta que está en blanco. Esta es la probabilidad de x menor que 15. ¿Sí? Entonces, si al área total, que es 1, le restamos lo que está en blanco, nos va a dar la que nos están pidiendo, que es la probabilidad de x mayor que 15. Muy bien, entonces por eso llegamos a esta expresión. Entonces la probabilidad que nos están pidiendo es 1 menos la sumatoria desde x igual a 0 hasta 15 de la expresión de Poisson, ¿sí? Entonces tendríamos que ir haciendo el reemplazo. Entonces f de x sería e a la menos lambda t, lambda es 10 y t sería un día, el intervalo es un día. Estos serían 10 camiones por día y el intervalo sería un día. Entonces hacemos el reemplazo. Entonces sería e a la menos lambda t por lambda t a la x sobre x factorial. Y entonces tenemos que ir reemplazando x igual a 0 aquí y acá, y luego calculamos y luego reemplazamos x igual a 1
aquí en las X y vamos agregando la sumatoria y así sucesivamente hasta llegar a X igual a 15. Entonces si hacemos esa sumatoria desde 0 a 15 camiones, la probabilidad de que haya 0 camiones, de que haya un camión, de que haya 12 hasta llegar hasta 15, entonces nos daría 0.9513. Entonces al restar 1 menos 0.9513 me daría 0.0487. Es decir, la respuesta sería la probabilidad de que tenga que devolverse camiones porque no pudieron ser procesados en ese puerto es de 0.0487. ¿Bajo cuáles condiciones? Bajo la condición de que solo se pueden procesar 10 camiones y que la tasa media, que solo se pueden procesar 15 camiones y que la tasa media de llegada de camiones es de 10 camiones por día. Bueno, y para finalizar entonces el tema de la distribución de Poisson, veamos este otro ejemplo. Este ejemplo es interesante porque nos muestra cómo podemos hacer una aproximación de la distribución binomial a la distribución de Poisson siempre y cuando se den las condiciones de que n es muy grande y p es pequeña. Entonces dice así: en un proceso de fabricación donde se manufacturan productos de vidrio ocurren defectos o burbujas, lo cual ocasionalmente deja a la pieza indeseable para su venta. Se sabe que en promedio uno de cada 1000 de estos artículos que se producen tienen una o más burbujas. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 8000 tenga menos de 7 artículos con burbujas? Muy bien, entonces tenemos unos artículos, veamos cómo sería. Hagamos aquí una nueva hojita y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos, digamos que este es un artículo y entonces digamos que le apareció una burbujita, entonces este sería un artículo que se desecha debido a que está dañado, ¿cierto? Entonces nos dicen que se sabe que en promedio uno de cada 1000, ¿sí?, tiene una o más burbujas. O sea, en este caso diríamos que hay una probabilidad de 1 sobre 1000, 1 sobre 1000, ¿sí?, 1 sobre 1000, o sea 0,001. Esa es nuestra probabilidad de que el artículo sea desechado porque tiene una burbuja. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que en una muestra de 8000 artículos haya menos de 7 artículos con burbujas. O sea que vamos a tener un número de ensayos que sería 8000. ¿Sí? Que serían los 8000 artículos. Y me dicen cuál es la probabilidad de que X sea menor, es menor o menor o igual. Sería a menos de 7 artículos. Muy bien. Entonces sería X menos menor que 7. ¿Sí? O sea que haya menos de 7 artículos con burbujas. Esto es lo que nos pregunta. Bueno, pues X en este caso me mediría el número de artículos con burbujas. ¿Sí? Me mediría el número de artículos con burbujas. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a ver, pues esto sería tendría todas las características de una distribución binomial. ¿Sí?
Claro, porque tenemos un número de ensayos fijo, tenemos una probabilidad de éxito y tenemos el número de eventos con esa probabilidad, el número de eventos que estaríamos tratando de calcular la probabilidad de que sean, en este caso, defectuosos, ¿sí? Por tanto, pues podríamos aplicar la distribución binomial. Sin embargo, también podemos hacer una aproximación, y es como n es muy grande y como p es bastante pequeña, ¿sí? Entonces podríamos hacer una aproximación a la distribución de Poisson. Entonces, para hacer la aproximación diríamos p por n es igual a lambda, ¿sí? Perdón, a lambda. P por n sería igual a lambda. Entonces, esto quiere decir que sería 0.001 multiplicado por n, que es 8000, y eso me da un valor de, en este caso me daría 8 igual a lambda, ¿sí? Y entonces podríamos decir lo siguiente, podríamos decir, tenemos x igual a 7, n igual, perdón, x sería un número menor o igual que 7, n sería 8000 y p sería 0,01. Hacemos la multiplicación y nos daría 8 el lambda. Entonces la probabilidad de x menor que 7 sería la sumatoria de todos los x desde 0 hasta 6 de la expresión, de la fórmula para la expresión de Poisson. Entonces en este caso reemplazamos, esto sería e a la menos lambda, lambda lo calculamos que es 8, por t, que sería 1 en este caso porque sería un lote, en este caso t lo haríamos igual a 1 porque sería un lote, porque ya el número de productos ya lo estamos teniendo en cuenta en este cálculo de acá. Y entonces una vez que se hace esto, entonces se hace el reemplazo y me daría 0.3134. Y eso sería lo que tenemos por decir para la distribución de